pendiente inmenso de todo lo que tenemos que hacer. Pero una vez que ya estamos frente a la insuficiencia cardíaca, ¿qué podemos decir de lo actual? Porque ya hablar de horizontes, yo diría que ya no es tanto ya la situación de la cual voy a hablar no es futuro, es presente. Y cuando uno habla del futuro y del presente, no puede dejar de hablar de lo que el pasado nos enseñó. Porque solamente entendiendo la insuficiencia cardíaca desde la década de los 80, de la concepción de la manipulación neurohumoral, es que se han hecho los grandes avances en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y cuál era la piedra angular en el manejo farmacológico de esta condición? Los inhibidores ECA, o como alternativa a los antagonistas de receptores de angiotensina, los beta bloqueadores y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Los estudios que soportan a estos medicamentos indiscutiblemente han demostrado que reducen la mortalidad cardiovascular. Aparte de la terapia farmacológica, obviamente tenemos que hablar de la terapia de dispositivos, la terapia de desfibriladores, resincronizadores, trasplante cardíaco, asistencia mecánica cardíaca. Todas esas estrategias también han contribuido a reducir la mortalidad en la falla cardíaca. Pero ahora podemos tener un cambio en el paradigma. Hasta el día de hoy, en la falla cardíaca siempre hemos venido adicionando nuevos medicamentos a los medicamentos que ya disponíamos. Primero fueron los inhibidores ECA, después los betabloqueadores asociados y sumados, después los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Pero ahora viene un potencial cambio en el paradigma y es reemplazar. ¿Reemplazar qué? Reemplazar un grupo de medicamentos que hoy por hoy son gold estándar en el manejo de la insuficiencia cardíaca por algo que pueda superarlos. ¿Y cuál es esa posibilidad que tenemos? Es la asociación de un antagonista de receptor de angiotensina en un complejo molecular asociado a un inhibidor de neprelicina, que es una endopeptidasa neutra. ¿Será esta entonces una opción para cambiar el paradigma en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Y me voy a referir al estudio Paradigma. Este estudio fue presentado en la reunión de la Sociedad Europea de Cardiología y probablemente fue el estudio más importante del Congreso. Ha sido ya publicado en una de las principales revistas de medicina del mundo, que es el New England Journal of Medicine, y es básicamente, el tema es si esta inhibición del antagonista del receptor de angiotensina valsartán con el inhibidor de neprelicina versus un tratamiento estándar que ya ha pasado la prueba, que es el inhibidor de enzima de conversión, para ver cuáles son sus resultados en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En este estudio hemos tenido el orgullo de que investigadores nacionales hayan participado. El doctor Giancarlos Duarte, el doctor Mármol, la doctora Patricia Delgado de Vargas participaron en el reclutamiento de pacientes. Y como yo les decía, para poder ponerlo en contexto al LCZ696, que ya deberían de ponerle un nombre porque suena feo así, tenemos que ver cuáles son los antecedentes. Los antecedentes farmacológicos.
Los antagonistas, los bloqueadores de receptores de angiotensina siempre deben de ser considerados aisladamente o antes como una alternativa a los inhibidores de enzima de conversión. Pero miren los inhibidores de enzima de conversión. Reducían en un 18% la mortalidad cardiovascular. Y eso ya los estudios, el SOLF, el Consensus, lo demostraron. Y eso está más allá de cualquier duda. Cuando se adicionaron los beta bloqueadores, se produjo una reducción adicional de la mortalidad cardiovascular. Y hay varios beta bloqueadores que reducen la mortalidad cardiovascular total, y nebivolol no está entre ellos. Básicamente es el metoprolol, es el bisoprolol y es el carvedilol, los tres medicamentos que en los estudios CIDIS, el estudio MERIT-HF y los estudios USA carvedilol, demostraron que reducían en un 34% la mortalidad de insuficiencia cardíaca. Luego, el doctor Bertram Pitt, en la década de los 90, en el año 1999, en pacientes con clase funcional 3, adicionó un antagonista de receptor de mineralocorticoides, que es la espironolactona, y logró una reducción de alrededor del 24%. De manera que sobre estos antecedentes es donde estás apoyado el estudio Paradigm. Y aquí, parafraseando una de las frases del doctor Ignacio Chávez, dice: nosotros podemos ver lejos en el horizonte porque estamos sentados sobre hombros de gigantes. Y estos son los gigantes que han precedido a la utilización de esta nueva estrategia terapéutica en falla cardíaca. ¿Qué es la neprelicina? La neprelicina es una endopeptidasa neutra, y esta endopeptidasa, como ya nos han hablado el día de hoy y está bastante claro, estas endopeptidasas lo que hacen es degradar estas sustancias, los péptidos natriuréticos, la adrenomedulina, la bradiquinina, la sustancia P. ¿Qué sucede en falla cardíaca? En falla cardíaca hay una disregulación, una falta de equilibrio, en donde hay una tendencia a un efecto antinatriurético, y ese efecto antinatriurético descompensado es lo que parte de este medicamento intenta neutralizar. Cuando nosotros hablamos de péptidos natriuréticos, pensamos en natriuresis, pero los péptidos natriuréticos hacen mucho más allá que simplemente promover natriuresis. Los péptidos natriuréticos tienen un efecto muy importante en la activación neurohumoral. Inhiben el tono simpático, inhiben la actividad del sistema renina-angiotensina, disminuyen el tono vascular, disminuyen la fibrosis cardíaca, la hipertrofia, la remodelación de la matriz extracelular, que es un área olvidada del corazón y que representa la mayor parte de la masa miocárdica, y la retención de sodio. De manera que este inhibidor de neprelicina, que forma parte de ese complejo de la molécula LCZ696, al inhibir la neprelicina, hace que los péptidos se activen. ¿Qué hace el estudio de qué es el LCZ696? Esa es la pregunta. El LCZ696 es un complejo en el que hay un bloqueador del receptor de angiotensina, que es el valsartán, y un inhibidor de neprelicina, que junto este complejo
está esperando un nombre más decente, pero que por ahora se llama LCZ696. Como todas las cosas en medicina, basada en evidencia, tienen que haber estudios que demuestren que una hipótesis es ratificada o rectificada. Y en medicina, nosotros, en el área de insuficiencia cardíaca, los estudios previos fueron muy exitosos, pero como decían hoy en la mañana, bloquear al factor de necrosis tumoral alfa, bloquear la vasopresina, bloquear la endotelina, no dieron los resultados que se esperaban. Entonces, en el diseño paradigm, que yo voy a tratar de ir disecando lo mejor que me sea posible, que tenemos tres fases. Una fase que es el screening, una fase que se llama el run-in period y otra fase que es la fase de randomización. ¿Qué se va a comparar? Se va a comparar un medicamento establecido en Alapril versus un medicamento nuevo, el LCZ696. ¿Qué tenían que tener los pacientes para poder entrar al screening? ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Tenían que tener falla cardíaca con función sistólica reducida, fracción de eyección de menos de 40. Posteriormente hubo una enmienda y para los ecuatorianos sabemos que la palabra enmienda significa una cosa y reforma significa otra. Esta sí realmente era una enmienda porque fue un cambio no trascendente. Se bajó de 40 a 35% la fracción de eyección. Los pacientes tenían que estar en clase funcional 2, 3 y 4 de la New York Heart Association. Adicionalmente, estos pacientes tenían que estar en las 4 semanas previas recibiendo un tratamiento ya estable de la medicación establecida, es decir, inhibidores ECA o antagonistas de receptores de angiotensina y beta bloqueadores fundamentalmente, ya a una dosis ya estable. Y adicionalmente, para entrar, los pacientes tenían que tener niveles de BNP mayor de 150 picogramos, o si habían estado hospitalizados en los últimos 12 meses, 100, mayor de 100 picogramos. Y el NT-proBNP tenía que estar por arriba de 600 picogramos, y si habían estado hospitalizados previamente, 400 picogramos. Los pacientes no podían entrar al estudio si su función renal era de menos de 30 mililitros por minuto. No podían entrar al estudio si su presión arterial sistólica era de menos de 100 milímetros de mercurio. Básicamente, que no hubieran tenido antecedentes de un angioedema severo era importante. ¿Y por qué es esto importante? Porque el paradigma tiene un precursor o un estudio previo que no fue bueno, que fue el Overture. Y en el Overture se comparó, se asoció omapatrilat, que también es un inhibidor de endopeptidasa neutra, pero que tiene asociado con o comparado con un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina. Y entonces ese estudio dio angioedema que puso en riesgo la vida de los pacientes y fue negativo. Entonces, por esas razones, ya Milton Packer dijo, no vamos en el LCZ a poner un inhibidor ECA, porque no vamos a querer correr el mismo riesgo. Vamos a poner un antagonista de los receptores AT1 que no aumenta las concentraciones de bradicinina,
y que la posibilidad de tener un angioedema serio los reduce significativamente. Entonces, con estos antecedentes, una vez que los pacientes reunían los criterios de inclusión y exclusión, todos entraban a recibir enalapril 10 miligramos 2 veces al día. ¿Por qué 10 miligramos 2 veces al día? Porque en los estudios Consensus y Solf, la dosis aproximada entre ellos fue entre 16 y 18 miligramos de enalapril al día. Aquí se pusieron 10 miligramos 2 veces al día. Era importante que después de estas 2 semanas de titulación, los pacientes que recibían enalapril, que eran todos los que entraban al run-in period. ¿Qué significa run-in period? Esto es muy importante. Es una fase en la cual se van a testear los medicamentos que se van a analizar en el estudio. ¿Para qué? Para ver si aparecen efectos adversos o la tolerabilidad de los medicamentos no es satisfactoria. Si eso aparece, el sujeto no entra en randomización. ¿Y cuáles eran esos criterios? Esos criterios eran que la presión baje de 90 o que la tasa de filtración glomerular se redujera en un 25%, que después fue modificado a 35%, y que los niveles de potasio subieran de 5.2 milimoles a 5.4 milimoles. O sea, eran criterios de seguridad, ¿no es verdad? ¿Y qué pasó en esta fase de run-in period que tenía un single blind? Sucedió que el 12% aproximadamente de los pacientes que fueron escreeneados en el run-in period tuvieron que salir porque cumplieron algunos de los criterios que previamente hemos dicho. ¿Qué es lo interesante? Ustedes vean que hubieron 2 etapas de LSZ, que era la primera de 100 miligramos 2 veces al día y la segunda de 200 miligramos 2 veces al día, 1 a 2 semanas, 2 a 4 semanas. Cuando se corrige por el tiempo de administración del medicamento en el run-in period, se ve que el grupo, los pacientes durante la fase del run-in period de enalapril tuvieron más probabilidades de salir por cumplir esos criterios de no aceptabilidad para entrar a la randomización. Conversábamos hace un momento antes de entrar acá que obviamente en este estudio se están seleccionando pacientes que pueden tolerar los medicamentos y eso no podemos olvidar. Afortunadamente el porcentaje de pacientes que salió del run-in period por los criterios previamente dichos fueron del 12%, lo cual no es un porcentaje muy alto que le quite algo de validez. Ahora, cuando los pacientes pasaban de enalapril a LSZ, tenía que pasar por lo menos un día. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera superposición de la actividad del inhibidor de enzima de conversión con la neprelicina. Y también, cuando vino la randomización, todos los pacientes también necesitaban pasar por lo menos un día para que no sucediera algo parecido a lo que pasó en el Overture. Una vez llegada la randomización, ya cuando pasó la fase del run-in period, en forma doble ciega, los pacientes recibieron el LSZ 696, 200 miligramos 2 veces al día, o enalapril 10 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo primario del estudio? El objetivo primario del estudio era muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero tenía el poder estadístico para ver el endpoint duro, muerte cardiovascular.
¿ya? La muestra tenía el poder para ver mortalidad cardiovascular. Y el comité de seguridad podía parar el estudio cuando se llegara a un límite en donde hubiese uno de los brazos que tuviese o un beneficio que fuera más allá de lo que estaba predeterminado. ¿Y qué sucedió en el estudio Paradigma? En el estudio Paradigma se suspendió prematuramente el estudio por beneficio de uno de los brazos. Aquí tienen ustedes 10.521 pacientes fueron escreeneados, los centros, entre los centros están centros de la ciudad de Guayaquil, y después del running period, los pacientes llegan 8.399 pacientes en un análisis de intención de tratar, llegan a la randomización, doble ciego. Y en esa randomización, 4.181 pacientes son randomizados a la rama del LCZ y 4.212 a la rama del enalapril. Se permitía que la dosis del medicamento pudiese reducirse en función de, sobre todo, de presión arterial y de alteraciones de la función renal. Miren, la dosis final, que debió haber sido 400, terminó en 375 miligramos 2 veces al día, y en enalapril prácticamente 19 miligramos al día. Los 400 miligramos de LCZ correspondían más o menos a 160 miligramos de valsartán 2 veces al día. Esta parte es importante que se vea, porque todo estudio, los resultados deben de aplicarse a los grupos poblacionales estudiados y no se debe traspolar la información a otros grupos. Yo quisiera relevar las siguientes cosas de este estudio, que estas son las características basales de los pacientes. Miren, Norteamérica recluta un porcentaje bajo de pacientes, Latinoamérica 17% y Europa del Este. Los que más reclutan son Europa Central. Ya Latinoamérica empieza a aparecer en el mapa de los centros de investigación de este nivel. Con respecto a las características clínicas, miren, el promedio de péptido natriurético que tanto se ha hablado hoy, 200, no hay diferencias y es 255. Pero lo que más quiero resaltar de esta diapositiva es que el 70% de los pacientes en ambos brazos estaba en clase funcional 2. ¿Qué hacemos cuando un paciente llega a nuestro consultorio y está en clase funcional 2 recibiendo la medicación que vamos a ver que estaban recibiendo? Los felicitamos y le decimos que todos estamos contentos, ¿no es verdad? Pero vamos a ver qué pasa en el estudio. Aquí está lo de siempre, nuestro enemigo mal controlado, silencioso. El 70% de ellos hipertensos, 30 diabéticos, ¿ya? Que habían tenido hospitalizaciones previas por falla cardíaca, 2/3 partes, ¿ya? Y miren, el uso de inhibidores ECA o antagonistas de los receptores de angiotensina, brutal. No se puede decir que no era un grupo de pacientes que estaba bloqueado el sistema renina-angiotensina en forma satisfactoria. 80% recibiendo diuréticos, y los pacientes con falla cardíaca van a recibir diuréticos y lo seguirán haciendo, y nadie va a hacer un estudio randomizado para saber si los diuréticos reducen mortalidad. Lo que todos sabemos es que mejoran síntomas. 30% recibiendo digital, 93% recibiendo betabloqueadores, 54% recibiendo antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, 15% con desfibriladores, 7% con resincronizadores. ¿Estaban con buena terapia, sí o no?
Yo diría que 90% de uso de betabloqueadores es realmente envidiable. Y vamos a ver en las curvas de Kaplan-Meier las curvas del endpoint primario, que es muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y ustedes pueden ver que hay una reducción de riesgo relativo del 20%, con intervalos que no cruzan la unidad. Y miren la P 0.000002, y el número necesario a tratar para evitar el endpoint compuesto primario era 21 pacientes. Es un número muy aceptable para un impacto de esta envergadura en mortalidad cardiovascular. Muchas veces vemos que cuando se logran los endpoints primarios, la pregunta es, ¿se logró por reducción de hospitalización, que es importante, o se logró por reducción de mortalidad cardiovascular, que tiene un impacto mucho mayor? Miren qué pasa cuando analizamos el paradigm en lo que tiene que ver con muerte cardiovascular. La reducción de riesgo relativo es exacta, 20%, y el número de pacientes necesarios a tratar para evitar una muerte, 32 pacientes. Altamente significativo. Cuando vemos hospitalizaciones por falla cardíaca, y ya Efraín nos lo decía, es que no es que se mueren, es que se internan con todo lo que eso implica en recursos para su manejo y con todo lo que implica para el cambio de su pronóstico. Porque una vez que un paciente en falla cardíaca crónica se hospitaliza por falla cardíaca, su pronóstico cambia. Y ustedes pueden ver que hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se redujo en un 21% la reducción de riesgo relativo para hospitalización. Mortalidad por todas las causas. No hay ningún endpoint más duro que este. Muerte por todas las causas. Reducción de riesgo relativo del 16%. Y ustedes van a ver aquí que la P es altamente significativa. De manera que cuando se compara esta estrategia de este complejo molecular, valsartán, con el inhibidor de neprelicina, se obtienen mejorías e impactos en endpoints duros muy significativos. Cuando uno ve estos resultados, la siguiente pregunta que se hace es, ¿se benefician todos los subgrupos o hay alguna interacción que haga que subgrupos no se beneficien? ¿Ya? Aquí tienen LSZ mejor, enalapril mejor, y miren, en grupos de edad, menos de 65, más de 75, raza, si son de Norteamérica, si no son de Norteamérica, en todos la tendencia es a favor del LSZ. Miren acá, en New York, en clase funcional, en tasa de filtración glomerular, si son diabéticos o no son diabéticos, si su presión sistólica está por encima de la media o por debajo de la media, si su fracción de eyección es de menos de 35, miren, o más de 35. Si es de menos de 35, la mejoría es mayor, aquí cruza la unidad. Si están en fibrilación auricular o no están en fibrilación auricular. Si el NT-proBNP está en la media o por arriba de la media, y aquí sí vale la pena y voy a hacer un paréntesis. Como neprelicina degrada el BNP, se recomienda que los pacientes con LSZ sean monitoreados con el NT-proBNP, porque la neprelicina no actúa sobre él y es inerte. De manera que podemos, cuando usemos este medicamento, si lo monitoreamos por BNP,
podemos creer que el BNP está subiendo. Hay que medir el NT pro BNP. Ahora, ese es el lado bueno de la moneda, pero ustedes saben que hay la eficacia y la otra cara de la moneda es la seguridad. Aquí tienen LSZ y acá enalapril. ¿Tuvieron más hipotensiones sintomáticas? Sí, pero que no requirieron mayor tipo de tratamiento. Con respecto al potasio, el grupo que fue asignado a enalapril tuvo más hiperpotasemia y tuvo más deterioro de la función renal y obviamente tuvieron más tos. De manera que en seguridad renal y metabólica, por lo menos en lo que a potasio se refiere, LSZ es superior a enalapril. Cuando lo vemos por descontinuación por eventos adversos, vemos que más personas o pacientes asignados a enalapril tuvieron que abandonar el tratamiento por eventos adversos. Por hipotensión, fíjense que no hubo diferencia significativa, por hipercalemia tampoco, y por compromiso renal, más compromiso renal en el brazo de enalapril. Y uno de los puntos que lo miraban con lupa era el angioedema, por el Louverture y el omapatrilat. Y aunque el angioedema fue mayor en el LSZ, ese angioedema no se acompañó de compromiso de la vía aérea que requiera hospitalización. Las palabras de Milton Paque fue un angioedema más cosmético y sin impacto clínico. Cuando nosotros ponemos en el escenario lo anterior y lo actual, aquí tienen el 15% de reducción en mortalidad y sobre ese 15% la inhibición, el LSZ, logra una reducción de un 16% adicional a esa reducción anterior. Este esquema me parece muy interesante porque es el número de pacientes necesarios a tratar para evitar un evento. Miren, el programa USA Carvedilol, 22 pacientes para prevenir muerte por cualquier causa. Cuando vemos el SOLF, tenemos 23. Cuando vemos el estudio, sobre todo en afroamericanos, de hidralacina con dinitrato de isosorbida, 26. Cuando vemos la terapia con resincronización, 220 pacientes necesarios a tratar para prevenir un evento. Cuando vemos el SHIFT con ibabradina, 72. Cuando vemos el énfasis con eplerenona, vemos 34. Y cuando vemos Paradigm Heart Failure, 35. Pero con un impacto en reducción de muerte cardiovascular y hospitalizaciones de un 20%. Yo diría entonces que realmente estamos asistiendo hoy por hoy a un cambio en el escenario del manejo de la insuficiencia cardíaca. Cambio que veníamos esperando por una década o más, que los estudios no nos habían ayudado, que los resultados habían sido negativos y que empezaba a haber un poco de desesperanza en este ámbito. De manera, Paradigma es un paradigma en cuanto al cambio de la forma de manejar la insuficiencia cardíaca con función ventricular reducida. Ahora, como mi tema es nuevos horizontes en falla cardíaca crónica, la falla cardíaca crónica también tiene con fracción de eyección preservada. Y aquí la historia no es tan halagadora. Todavía no tenemos evidencia de un tratamiento satisfactorio. Y aquí tienen básicamente los estudios, el PEF Cardiac Heart Failure con perindopril y placebo, no hubo diferencia. El iPreserve, que ya lo comentaron, con irbesartán no hubo diferencia. El CHARM tampoco con preservada no hubo diferencia.
Y el TopCat, como ya lo hablaron, con espironolactona, en el grupo ruso sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero ese es el gran problema de analizar los subgrupos, que lo único que hacen es sirven como para plantear una nueva hipótesis y ver si esa hipótesis se cumple o no se cumple. ¿Qué podemos decir con el LCZ y el tratamiento de la falla cardíaca con función sistólica preservada? Hay un estudio, el estudio Paramount. Este estudio es un estudio de fase 2, con un grupo pequeño de pacientes con fracción de eyección preservada, y el objetivo final, el objetivo primario del estudio era básicamente los péptidos natriuréticos. Aquí se compararon dos estrategias: el LCZ696, que es valsartán con el inhibidor de neprilicina, y se lo comparó versus valsartán. Y aquí tienen ustedes los niveles de NT-proBNP, que es la forma más lógica de seguir a estos pacientes, más que con la determinación de BNP, y ustedes van a observar que los pacientes asignados al LCZ696 tuvieron una importante reducción, sobre todo hasta esta semana, del péptido. Ya cuando fueron siguiendo, como que valsartán se demoró más en reducir, y ya hacia la semana 36 la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero rápidamente ustedes pueden ver que comparando estas dos estrategias, la reducción del NT-proBNP es mayor en el LCZ. Aunque este estudio no tenía el poder estadístico para evaluación de objetivos clínicos, ¿qué podemos observar? Que a la semana 36, desde el punto, aquí está en rojo, aquí está el grupo asignado a LCZ y a valsartán, y ustedes pueden ver que alcanza una diferencia estadísticamente significativa en mejoría de la clase funcional, ¿ya?, a las 36 semanas. Y el endpoint clínico compuesto también no alcanza diferencias significativas. Este es un estudio fase 2 y su objetivo era saber cómo se comportaba este péptido natriurético, el NT-proBNP, cuando se comparaban estas dos estrategias. Nada más que eso. Ahora, ¿qué está en evolución? El estudio Paragon. Y este estudio Paragon va a ser muy interesante porque va a evaluar, ahora sí, 4.300 pacientes con falla cardíaca sintomática y fracción de eyección de más de 45, con el mismo run-in period. Aquí está el screening, el valsartán, el LCZ. Posteriormente se lo randomizará y se lo seguirá 240 semanas. Y este estudio nos dirá si tenemos una noticia buena en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, como sí dio la información en falla cardíaca con función reducida. Y esta es la última diapositiva, cambiando el curso del camino del paciente en falla cardíaca. El periodo del 87 al 2014 ha tenido un increíble éxito en relación con el desarrollo de tratamientos efectivos para falla cardíaca con función reducida, y ha cambiado completamente la historia. Si nosotros nos remontamos a antes de los 80, el cambio ha sido dramático. Y hasta este mes, hasta el mes de septiembre, habían 3 intervenciones farmacológicas claves que mejoraban la sobrevida y reducían las hospitalizaciones, que era bloquear al sistema renina-angiotensina con un IECA, un ARA, beta bloqueadores de receptores de mineralocorticoides, y otros 2 estrategias, digoxina e ivabradina, que reducían hospitalizaciones. Ahora, ellos piensan, los autores,
que la posibilidad de cambiar de un inhibidor ECA o un ARA a un complejo molecular que tiene un antagonista de receptor de AT1 con un inhibidor de neprilicina, ahora sabemos que esto reduce adicionalmente la mortalidad cardiovascular. Y obviamente no podemos dejar de hablar de los beneficios de los dispositivos y que esperamos en un futuro ver si el Paragon nos da una información tan positiva como nos lo dio el paradigma. Yo con esto quiero terminar sobre el presente, porque los horizontes es futuro. El horizonte es el Paragon. El horizonte es que logremos los países latinoamericanos controlar mejor nuestros factores de riesgo para no tener que llegar a esta que es una enfermedad de los fracasos. Pero la realidad es que estamos envejeciendo más y estamos controlando mal los factores de riesgo. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar en los próximos años a más casos de pacientes con falla cardíaca. Les agradezco mucho por su atención.